Sesión número 2 del curso Historia de la Iglesia. Esta sesión abarca los capítulos 4 y 5 de la obra del libro de texto del curso, cuyo título es Historia de la Iglesia Cristiana. En esta sesión se exploran dos períodos cruciales en el desarrollo del cristianismo. El primero de ellos es la iglesia entre los gentiles y luego la Edad Sombría. El capítulo 4 se titula La iglesia entre los gentiles, nos sumerge en el contexto histórico en el que la fe cristiana se expandió más allá de las fronteras judías y comenzó a establecerse en comunidades gentiles y a través del testimonio de los apóstoles como Pedro, Pablo y Juan, el crecimiento de la estructura eclesiástica se analiza la forma en que la iglesia se adaptó a la diversidad cultural y enfrentó desafíos teológicos y de herejes. Continuando con el capítulo 5, que tiene por título La Edad Sombría, nos adentraremos en un período con dificultades y tribulaciones para la iglesia primitiva. La destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por las fuerzas romanas marcó un punto de inflexión crucial, separando aún más el judaísmo del cristianismo. A medida que la persecución hacia los seguidores de Cristo aumentaba, las comunidades cristianas enfrentaron retos tanto internos como externos. Surgieron sectas y enseñanzas de herejes, y las divisiones internas y la creciente hostilidad del Imperio Romano pusieron a prueba la resistencia y la fe de los creyentes. A través de estas dos etapas históricas observaremos cómo la iglesia primitiva se enfrentó a los retos de la evangelización en contextos gentiles y cómo perseveró en medio de la adversidad durante la Edad Sombría. Vamos a explorar los roles de los apóstoles y el crecimiento y la estructura de la iglesia. Vamos a explorar las tensiones teológicas y las luchas enfrentadas por los creyentes en su compromiso eh, con la fe cristiana. Asimismo, analizaremos las enseñanzas y los escritos que surgieron durante estos periodos, brindándonos una visión más completa de la evolución del cristianismo en sus primeros siglos. En cuanto a la iglesia entre los gentiles, en cuanto a este periodo, lo primero que diremos es que abarca desde el concilio de Jerusalén en el año 50 aproximadamente después de Cristo, hasta el martirio de Pablo en el año 68 después de Cristo. Durante este periodo, la iglesia experimentó un crecimiento significativo y se expandió por todo el Imperio Romano, llevando el mensaje de Jesucristo a personas de diversas culturas y naciones. Este periodo estuvo marcado por la libertad de los gentiles para unirse a la fe cristiana sin tener que someterse a los preceptos y requisitos legales de la ley judía. Y a medida que el evangelio ganaba adeptos entre los gentiles, los judíos se alejaban y surgían persecuciones contra los cristianos. Y estas persecuciones eran instigadas por los mismos judíos. En este contexto se destacan tres líderes que son el apóstol Pablo, conocido por su incansable labor misionera y sus epístolas teológicas, y el apóstol Pedro, considerado una columna de la iglesia y mártir en Roma, y también Santiago, hermano de Jesús y líder en Jerusalén. Estos líderes, junto con muchos otros menos conocidos, dieron su vida como mártires de la fe. A través del libro de los Hechos, las cartas de Pablo y algunas tradiciones auténticas, podemos reconstruir los eventos y los viajes misioneros
que llevaron a la fundación de iglesias en diversas ciudades del Imperio Romano. Este período también fue testigo del encarcelamiento de Pablo en Jerusalén, Cesarea y finalmente en Roma, donde continuó predicando y escribiendo importantes epístolas. Y aunque este período estuvo marcado por persecuciones y peligros, también en ese período se vio la difusión del Evangelio y la consolidación de la fe cristiana en diferentes regiones. Muy bien, vamos ahora a pasar a considerar el objetivo de aprendizaje del capítulo 4. El objetivo de aprendizaje tiene que ver con comprender la expansión de la iglesia cristiana en los primeros años, desde el Concilio de Jerusalén hasta el martirio de Pablo. Y lo vamos a lograr mediante la lectura del material del curso, la visualización de este video y la participación en preguntas de comprobación de saberes, las cuales propondré más adelante. Este objetivo tiene como finalidad desarrollar un criterio sustentado en la historia y obtener una visión objetiva del fenómeno del cristianismo, comprendiendo cómo se establecieron iglesias en diferentes regiones, incluyendo Europa y Asia, y la importancia de líderes como Pablo, Pedro y Santiago. También se busca reconocer la propagación del Evangelio entre los gentiles, a pesar de la oposición de los judíos, y se busca comprender el significado de las epístolas importantes que forman parte del Nuevo Testamento. Y al lograr este objetivo, los estudiantes obtendrán una perspectiva más fundamentada de cómo la iglesia cristiana llegó a ser lo que es hoy en día y cómo ella se ha desviado o se ha mantenido dentro del curso objetivo original que le quiso dar su fundador, que es Cristo Jesús. Muy bien. Pasemos ahora entonces a hablar un poquito sobre el Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén, que se celebró alrededor del año 50 después de Cristo, fue un evento crucial en la historia temprana del cristianismo. En este tiempo, la iglesia estaba experimentando un crecimiento rápido y se estaban produciendo debates sobre la relación entre los creyentes gentiles, o sea, los no judíos, y la ley judía. El concilio había sido convocado por los apóstoles y dirigentes de la iglesia primitiva, incluyendo a Pedro y a Pablo, y se reunieron en Jerusalén para abordar esta cuestión importante. El concilio tomó la decisión de permitir que la iglesia se expandiera entre los gentiles, es decir, las personas no judías, sin requerirles cumplir con los requisitos legales de la ley judía. Sin embargo, a los judíos que se convertían al cristianismo, se les pedía que observaran las expectativas de obediencia a la ley judía, como una manera de mantener la unidad y la relación con la comunidad judía. En conclusión, esta decisión fue fundamental para la expansión del cristianismo, más allá de la comunidad judía, permitiendo que el mensaje de Jesucristo se difundiera a todas las personas sin importar su origen étnico o cultural. Pasamos ahora al tema de la expansión por todo el Imperio Romano. Durante este periodo crucial, la iglesia cristiana experimentó un notable crecimiento y se expandió por todo el vasto territorio del Imperio Romano. El Imperio Romano abarcaba una amplia extensión geográfica, incluyendo provincias tanto como dentro de las fronteras del mar Mediterráneo, como podemos ver en este mapa. La iglesia logró llegar a comunidades y ciudades en todo el Imperio Romano,
desde Britania, que está por aquí, en el oeste, hasta Judea en el este, y desde Hispania, en el sur oeste, hasta Germania en el norte. Muy bien. Eh, Vamos a pasar ahora a ver que este imperio, entre las provincias más importantes para la expansión de la iglesia, se encontraban las ciudades de Roma, Antioquía, Éfeso, Corinto y Alejandría, que servían como centros estratégicos para la propagación del cristianismo. Y la expansión de la iglesia abarcó diversas culturas y contextos socioeconómicos, desde las grandes urbes cosmopolitas hasta las regiones rurales más remotas. Y esta expansión geográfica fue de gran importancia para la difusión del mensaje cristiano y contribuyó a la formación de comunidades cristianas en todo el Imperio Romano, sentando las bases para el desarrollo posterior del cristianismo como una de las principales religiones del mundo. Muy bien, seguimos ahora con el tema de, de que los miembros gentiles de la iglesia aumentaban, mientras que los miembros judíos disminuían, porque los judíos se volvían cada vez más hostiles hacia los cristianos y a menudo instigaban persecuciones en su contra. Fueron cambios significativos que se dieron en la composición demográfica de los creyentes. Como ya lo dijimos, los miembros gentiles aumentaban, mientras que los miembros judíos disminuían. Y a medida que la iglesia se expandía y alcanzaba comunidades no judías, había un número creciente de gentiles uniéndose a la fe cristiana. Y esto fue especialmente notable en las provincias fuera de Judea y en las regiones cercanas a Jerusalén. A medida que los miembros gentiles aumentaban, algunos judíos se volvían hostiles hacia los cristianos. Esto se debía a varios factores, incluyendo diferencias religiosas, conflictos teológicos y la percepción de que el cristianismo desafiaba las tradiciones judías establecidas. Para nosotros no es ningún secreto cómo el apóstol Pablo luchó en sus epístolas contra los judaizantes, es decir, judíos hostiles que a menudo instigaban persecuciones contra los cristianos, buscando suprimir y silenciar el crecimiento de la nueva fe. Estas persecuciones podían variar en su intensidad y alcance, desde actos de violencia localizados hasta medidas más amplias tomadas por autoridades judías o romanas. Bueno, es importante mencionar algunos ejemplos históricos notables de persecuciones, como la persecución de los cristianos en Jerusalén bajo el liderazgo de Saulo, que más tarde se llegó a conocer como Pablo, antes de su conversión, o las persecuciones a gran escala durante el reinado del emperador Nerón en Roma. Estos cambios demográficos y las persecuciones experimentadas por los primeros cristianos fueron un desafío significativo, pero también reflejaron la creciente influencia y presencia de la fe cristiana en la sociedad de la época. Pasaremos ahora al tema de los líderes que se destacaron. Estos líderes fueron Pablo, Pedro y Santiago, quienes desempeñaron roles significativos en la expansión y consolidación de la iglesia en ese momento crucial de su desarrollo. El primero de estos líderes es Pablo, también conocido como el apóstol. Pablo fue un ferviente seguidor de Jesucristo y jugó un papel fundamental en la discusión del cristianismo entre las comunidades gentiles. Sus viajes misioneros y sus epístolas, como las cartas a las iglesias de Corinto,
de Gálatas y Efesios han dejado un legado duradero en la teología y la práctica cristiana. Otro líder importante fue Pedro, también conocido como Simón Pedro o Cefas, que fue uno de los 12 apóstoles originales y se considera que es el principal apóstol en la predicación a los judíos. Pedro desempeñó un papel destacado en la formación de la iglesia primitiva en Jerusalén y se le atribuye el establecimiento de iglesias en varios otros lugares. Santiago, también conocido como Santiago el Justo o Santiago el hermano del Señor, fue otro líder influyente en el cristianismo primitivo. Él era el líder de la iglesia en Jerusalén y desempeñó un papel clave eh, en la toma de decisiones importantes como el Concilio de Jerusalén. Y las epístolas de Santiago, una epístola de Santiago que se conoce como epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, se consideran que tiene valiosas enseñanzas éticas y morales. Estos tres líderes tuvieron diferentes enfoques y contribuciones al desarrollo y la expansión del cristianismo primitivo. Y a través de la enseñanza de ellos y el liderazgo y el ejemplo de ellos se asentaron las bases para la formación y el crecimiento de la iglesia en un contexto desafiante. Pasamos ahora a los viajes misioneros de Pablo y los escritos de Pablo, que es uno de los líderes más influyentes. Pablo desplegó un gran esfuerzo misionero y fundó iglesias en diversas ciudades y dejó un legado duradero a través de sus cartas a las congregaciones. Pablo realizó varios viajes misioneros a lo largo de su vida y estos viajes tenían como objetivo principal difundir el mensaje de Jesucristo y establecer iglesias en diferentes lugares. Algunas de las ciudades donde fundó iglesias incluyen Corinto, Éfeso, Filipos y Tesalónica. Cada viaje misionero tuvo sus propias circunstancias y desafíos, pero en general Pablo demostró un compromiso inquebrantable con su misión. Además de sus viajes misioneros, Pablo dejó un legado literario invaluable a través de sus epístolas. Estas epístolas que se encuentran en el Nuevo Testamento fueron escritas a varias congregaciones y personas individuales, y algunas de sus epístolas más conocidas incluyen las cartas a los romanos, a los corintios, a los gálatas y a los efesios. Estas cartas ofrecen instrucciones, enseñanzas teológicas y palabras de aliento a las comunidades o iglesias a las que estaban dirigidas. Y los escritos de Pablo no solo fueron importantes para las congregaciones de su tiempo, sino que también se han convertido en la base teológica y de la ética fundamental para el cristianismo en general. Sus enseñanzas sobre temas como la salvación por la fe, la gracia de Dios y la importancia de la unidad en la iglesia siguen siendo pertinentes hasta el día de hoy. Pasaremos ahora al tema de que el tercer viaje misionero de Pablo fue el más extenso y productivo, abarcando más de 3.200 kilómetros y estableciendo iglesias en 7 ciudades importantes. Comenzó en la ciudad de Éfeso, donde pasó aproximadamente 3 años, fortaleciendo la iglesia y compartiendo el mensaje de Jesucristo. Desde allí se embarcó en un viaje que lo llevó a través de regiones como Macedonia y Grecia, donde visitó comunidades cristianas predicando en sinagogas y lugares públicos. Durante su viaje, Pablo estableció iglesias en ciudades clave como Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Estas ciudades eran centros importantes de comercio, cultura y religión en el mundo antiguo, lo que significaba que la influencia del Evangelio se extendía a través de ellas
hacia otras áreas circundantes. Además de fundar nuevas iglesias, Pablo también tuvo la oportunidad de fortalecer y animar a las iglesias existentes. Visitó iglesias previamente establecidas en ciudades como Troas, Mileto y Tiro, donde compartió enseñanzas, alentó a los creyentes y les ofreció dirección espiritual. El tercer viaje misionero de Pablo fue un testimonio de su dedicación y pasión por la propagación del Evangelio, a pesar de los desafíos y peligros que enfrentó. Continuó compartiendo el mensaje de Jesucristo y estableciendo comunidades de fe en lugares estratégicos. Pasamos ahora a lo que pasó después de su arresto. Pablo pasó varios años en prisión en Jerusalén, Cesarea y Roma, y en estos años continuó predicando el Evangelio. Después de su arresto en Jerusalén, fue llevado a Cesarea, donde estuvo encarcelado durante un tiempo. Y durante su estadía en prisión, Pablo no se desanimó, ni dejó de predicar el Evangelio. Siguió compartiendo la misma noticia de Jesucristo con aquellos que lo rodeaban, incluidos los prisioneros y los guardias. Después de pasar un tiempo en Cesarea, Pablo apeló a su derecho como ciudadano romano para ser juzgado en Roma. Por lo tanto, fue trasladado a la capital del Imperio Romano, donde permaneció bajo arresto domiciliario durante 2 años. A pesar de estar confinado, Pablo aprovechó la oportunidad para continuar compartiendo el Evangelio con aquellos que lo visitaban. Incluso escribió varias cartas, como las conocidas como las cartas de la prisión, que son a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón. Bueno, la prisión no pudo detener la pasión y el compromiso de Pablo por el Evangelio. A través de sus acciones y enseñanzas durante este tiempo, dejó un legado de valentía y de perseverancia en la difusión del mensaje de Jesucristo. En Roma, Pablo vivió en prisión domiciliaria y escribió 4 epístolas importantes, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Cuando llegó a Roma, fue puesto, como ya dijimos, bajo arresto domiciliario, y ahí aprovechó la oportunidad para escribir varias epístolas que se convirtieron en importantes libros del Nuevo Testamento. Como ya lo mencionamos, son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y en la epístola a los Efesios, Pablo aborda temas como la unidad en Cristo, el propósito divino y el crecimiento espiritual de la iglesia. Filipenses es una carta llena de alegría y exhortación, donde Pablo anima a los creyentes a mantenerse firmes en su fe y a tener una actitud de gozo en todas las circunstancias. Colosenses se centra en la supremacía de Cristo y la importancia de vivir de acuerdo con los principios del Evangelio en medio de la cultura pagana. Por último, en la breve carta a Filemón, Pablo aboga por la reconciliación y el perdón entre Filemón y su esclavo Onésimo. Estas epístolas, escritas por Pablo desde la prisión, son valiosas para comprender su pensamiento teológico y su amor por las iglesias a las que escribió. Muy bien, después de varios años de encarcelamiento, se cree que Pablo fue liberado y emprendió un 4º viaje misionero. Durante este viaje, Pablo visitó varias iglesias que había fundado anteriormente y fortaleció los lazos con los creyentes. Durante su 4º viaje misionero, probablemente Pablo escribió 3 epístolas importantes, que son 1 Timoteo, Tito y 2 de Timoteo. En estas epístolas, Pablo proporciona instrucciones pastorales a Timoteo y a Tito, colaboradores
y evangelistas de iglesias. En 1 Timoteo, Pablo aborda temas como la organización de la iglesia, la conducta apropiada de los dirigentes y la importancia de la sana doctrina. La epístola a Tito se centra en la selección de dirigentes idóneos y la instrucción de cómo deben vivir los creyentes en diferentes grupos sociales. Ahora, segunda de Timoteo es una carta personal en la que Pablo anima a Timoteo a perseverar en el ministerio y a mantenerse fiel al Evangelio, ya que se acerca su martirio, el de Pablo. Y estas epístolas son valiosas para entender la labor y los retos que tuvo Pablo durante su último periodo de servicio y ofrecen enseñanzas prácticas para los líderes y creyentes de hoy en día. Muy bien, pasamos ahora al tema de lo que pasó en el año 64 después de Cristo, el cual marcó un evento significativo en la historia de Roma, el gran incendio de Roma. Durante este suceso, los cristianos fueron acusados injustamente por el emperador Nerón como responsables del incendio. Y esta acusación desató una feroz y cruenta persecución contra los cristianos, quienes fueron sometidos a torturas y ejecuciones como resultado de la creencia errónea de que ellos estaban implicados en el incendio. Es importante destacar que la acusación de Nerón contra los cristianos fue una estrategia para desviar la culpa y la atención de sí mismo, ya que se cree que él mismo tenía motivos para provocar el incendio y quería evitar la responsabilidad. Esta persecución fue un momento oscuro en la historia de la iglesia primitiva, ya que muchos cristianos murieron, sufrieron y perdieron sus vidas por su fe. A pesar de la persecución, la iglesia perseveró y continuó propagándose, demostrando la fortaleza y el compromiso de los primeros seguidores de Cristo, incluso en tiempos adversos. Durante este periodo, que abarca desde el Concilio de Jerusalén hasta el martirio de Pablo, dos importantes dirigentes de la iglesia cristiana, Pedro y Pablo, sufrieron el martirio. Tanto Pedro como Pablo jugaron roles fundamentales en la propagación del cristianismo y en el establecimiento de iglesias en diferentes regiones del Imperio Romano. Aunque las fechas exactas de sus martirios no están confirmadas, se cree que ambos fueron ejecutados antes del año 67 después de Cristo. A Pedro se le consideraba una columna, entre comillas, porque sí lo era, de la iglesia y fue martirizado en Roma. Según la tradición, fue crucificado cabeza abajo, a petición propia, considerándose indigno de morir de la misma forma que murió Jesús. A Pablo, que se le conocía por su incansable labor misionera y sus epístolas teológicas, también se le martirizó en Roma. Se cree que fue decapitado, lo cual era una forma de ejecución común en esa época. Esos martirios son ejemplos del alto costo que algunos líderes cristianos pagaron por su fe y por su dedicación a difundir el mensaje de Jesucristo. Sus muertes no solo demostraron su fidelidad y compromiso, sino que también inspiraron a otros creyentes a seguir su ejemplo y a perseverar en tiempos de persecución. Pasaremos ahora al desarrollo de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Aunque al inicio del Concilio de Jerusalén aún no se habían escrito los libros del Nuevo Testamento, hacia el final de este periodo ya circulaban muchos de los escritos que ahora forman parte del Nuevo Testamento, como los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y las epístolas de Pablo,
que ya las mencionamos, y la de Santiago y la de Primera de Pedro y posiblemente Segunda de Pedro. Al inicio de este periodo, los libros del Nuevo Testamento aún no habían sido escritos en su totalidad. Hacia el final del periodo del concilio ya circulaban varios de estos escritos que se convertirían en parte del Nuevo Testamento. Algunos de los escritos que ya estaban en circulación, como ya lo dijimos, son Mateo, Marcos y Lucas, y epístolas de Pablo, Santiago y Primera de Pedro y posiblemente Segunda de Pedro. Eran considerados escritos valiosos para la comunidad cristiana y su autoridad y relevancia fueron reconocidos en la consolidación del Nuevo Testamento. La circulación de estos escritos contribuyó a la formación temprana de la fe cristiana y sentó las bases para la posterior canonización de libros del Nuevo Testamento. Es indudable la importancia histórica y teológica de estos escritos en el desarrollo y comprensión del cristianismo primitivo. Vamos ahora a pasar entonces a las preguntas de comprobación de saberes. Estas preguntas las voy a dejar aquí, de las cuales usted puede tener un acompañamiento en las notas que se le van a proveer. Sin embargo, voy a leerlas y voy a dar sus respuestas de una sola vez. La primera pregunta es: ¿cuál fue el resultado del Concilio de Jerusalén para la expansión de la iglesia cristiana? Muy bien, el resultado fue que la aceptación de que los gentiles convertidos al cristianismo no estaban obligados a cumplir con todas las prácticas y leyes judías, lo cual facilitó la expansión del cristianismo entre las personas de diferentes culturas y antecedentes étnicos. Segunda pregunta: ¿cuáles son los líderes que desempeñaron un papel destacado en la propagación del cristianismo en Europa y Asia? Bueno, algunos de ellos fueron Pablo de Tarso, Pedro y Santiago. Pablo realizó varios viajes misioneros, estableció y fortaleció comunidades cristianas, y Pedro y Santiago también jugaron un papel importante en la expansión y liderazgo de las primeras iglesias cristianas. Pregunta: ¿cuál fue la postura inicial de los judíos hacia la propagación del evangelio entre los gentiles? Bueno, muchos judíos tenían reservas al principio y se oponían a la propagación del evangelio. Entre los gentiles consideraban que el cristianismo era una secta desviada del judaísmo y que los gentiles debían seguir las leyes y prácticas judías para ser parte de la comunidad de creyentes. Sin embargo, el Concilio de Jerusalén ayudó a superar algunas de estas tensiones y a abrir el camino para la evangelización de los gentiles. Mencionar dos regiones donde se establecieron iglesias en los primeros años del cristianismo. Bueno, esas regiones son Europa, especialmente ciudades como Roma, Corinto y Éfeso, y la otra región sería Asia, que incluye ciudades como Antioquía, Éfeso y Filipos. Pregunta: ¿cuál fue la importancia de las epístolas en la expansión y consolidación de la iglesia cristiana? Bueno, estas cartas escritas por líderes como Pablo, Pedro y otros contenían enseñanzas, exhortaciones y consejos para las comunidades cristianas dispersas, y las epístolas proporcionaron orientación doctrinal, fortalecimiento espiritual y ayudaron a resolver problemas y desafíos específicos que enfrentaban las iglesias en diferentes lugares. Pregunta: ¿quiénes fueron algunos de los autores de las epístolas importantes del Nuevo Testamento? Bueno, por supuesto, el apóstol Pablo, que escribió epístola a los Corintios, a los Romanos, a los Efesios. Pedro también escribió la primera y segunda de Pedro. Santiago escribió su epístola, y Juan más adelante escribiría las suyas, y Judas también más adelante, quienes también escribieron epístolas que forman parte del Nuevo Testamento, pero que no forman parte de este periodo. Pregunta: ¿cómo se desvió la iglesia cristiana de su objetivo original según el material del curso? Bueno, hasta este momento no había habido desviación. Hubo influencias culturales, políticas, doctrinales que llevaron a cambios en la organización, pero eso lo veremos más adelante.
Pregunta, ¿cuál fue la importancia de líderes como Pablo, Pedro y Santiago en la expansión de la iglesia cristiana? Bueno, ellos jugaron un papel muy importante. Pablo, a través de sus viajes misioneros y escritos, llevó el mensaje del evangelio a diferentes regiones y estableció numerosas comunidades. Pedro y Santiago brindaron dirección y apoyo a las primeras iglesias y contribuyeron a la consolidación y organización de la fe cristiana en sus primeros años. Pregunta, ¿cuál fue el periodo de tiempo abarcado en la expansión de la iglesia desde el Concilio de Jerusalén hasta el martirio de Pablo? Bueno, es un periodo que va desde el año 49 aproximadamente o 50 después de Cristo hasta el año 67 o 68 después de Cristo. Pregunta, ¿cómo podemos desarrollar un criterio sustentado en la historia para comprender el fenómeno del cristianismo en sus primeros años? Bueno, para desarrollar un criterio sustentado en la historia sobre el fenómeno del cristianismo en sus primeros años, es importante estudiar fuentes históricas confiables como los escritos del Nuevo Testamento, los testimonios de los primeros líderes cristianos y los registros históricos de la época. También es útil analizar diferentes perspectivas y puntos de vista de los historiadores y académicos especializados en el tema. Al combinar la investigación rigurosa con el análisis crítico, podemos obtener una visión más fundamentada y objetiva de cómo la iglesia cristiana se desarrolló en sus primeros años. Eso es muy importante recalcarlo. Pasamos ahora a la siguiente edad de la historia de la iglesia, que se conoce como la Edad Sombría, la cual abarca desde el martirio de Pablo en el año 68 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. La Edad Sombría, también conocida como el período post-apostólico o subapostólico, es un período de transición entre los primeros años de la iglesia cristiana y el establecimiento de una estructura más formalizada y jerárquica. Durante la Edad Sombría se produjo un cambio significativo en el liderazgo y la organización de la iglesia, así como desafíos y persecuciones por parte del Imperio Romano. Este periodo se sitúa después del martirio de Pablo, Pedro, y generó la necesidad de establecer una estructura más sólida para mantener la unidad y la continuidad en las iglesias dispersas. Los cristianos enfrentaron crecientes persecuciones por parte del Imperio Romano durante la Edad Sombría, que los veía como una amenaza para el orden social y religioso establecido. Estas persecuciones incluían arrestos, torturas y ejecuciones, pero a pesar de ello, la fe cristiana siguió expandiéndose y ganando seguidores. Durante este periodo se iniciaron debates y controversias en torno a la naturaleza de Cristo, la autoridad de los escritos apostólicos y la relación entre la ley judía y los nuevos creyentes gentiles. Estas discusiones dieron lugar a la formulación de creencias y enseñanzas más definidas, así como a la aparición de herejías que desafiaban la ortodoxia cristiana. A pesar de que hay menos registros históricos detallados sobre este período, se sabe que se escribieron algunas epístolas y otros escritos durante esta época. Además, se establecieron vínculos más sólidos entre las diferentes comunidades cristianas y se empezaron a formar las bases para la posterior estructura de la iglesia. En resumen, la Edad Sombría fue un periodo de transición y consolidación para el cristianismo, marcado por desafíos, persecuciones y debates teológicos. Fue un momento crucial en la historia de la iglesia, preparando el terreno para los siglos siguientes, en los cuales se desarrollarían importantes corrientes teológicas y se establecería la iglesia como una institución reconocida y aceptada en la sociedad romana. Vamos a adentrarnos en este periodo de la Edad Sombría y vamos a descubrir más sobre cómo la iglesia cristiana se desarrolló durante esta etapa de su historia.
El objetivo de aprendizaje es el siguiente. Tomemos nota del objetivo de aprendizaje. Es analizar críticamente la edad sombría del cristianismo, desde el martirio de Pablo hasta la muerte de Juan, mediante la investigación de eventos históricos, para comprender mejor cómo la persecución, la caída de Jerusalén y la separación entre el judaísmo y el cristianismo influyeron en la evolución de la iglesia primitiva. Y al explorar las diferencias entre la iglesia primitiva y la iglesia posterior, así como el desarrollo de doctrinas, prácticas litúrgicas y estructuras eclesiásticas, vamos a desarrollar de ese modo un criterio informado sobre la transformación del cristianismo en ese periodo crucial de la historia, con el propósito de obtener una perspectiva fundamentada y objetiva de la influencia histórica en la formación y desarrollo de la iglesia cristiana actual. Este objetivo se logrará a través de la lectura del capítulo 5 del libro de texto de este curso y también la visualización de este video complementario y la toma de apuntes que usted hará y la participación en actividades de comprensión y reflexión que evalúen el conocimiento adquirido. Muy bien, edad sombría. Aquí este periodo también se conoce como periodo apostólico o subapostólico. Abarca el tiempo de transición entre los primeros años de la iglesia cristiana y el establecimiento de una estructura más formalizada y jerárquica. Durante esta etapa, la iglesia cristiana experimentó cambios significativos. Y vamos a hacer una pausa aquí. Durante esta etapa, la iglesia cristiana experimentó cambios significativos en diversos aspectos. Fue un tiempo marcado por la persecución y la hostilidad por parte del Imperio Romano, lo que llevó a los cristianos a congregarse en comunidades pequeñas y secretas para preservar su fe. La relación entre el judaísmo y el cristianismo también se vio afectada en este periodo, con tensiones y conflictos doctrinales que surgieron entre ambos grupos religiosos. Internamente, la iglesia primitiva enfrentó desafíos en términos de organización y estructura. Durante la Edad Sombría se desarrollaron doctrinas, prácticas litúrgicas y estructuras eclesiásticas que sentaron las bases para una jerarquía más definida. Los obispos adquirieron un mayor protagonismo y se consolidó su autoridad en la comunidad cristiana. En resumen, como introducción se nos brinda una visión general de la Edad Sombría del cristianismo como un periodo de transición y transformación para la iglesia cristiana. Esta etapa se caracterizó por la persecución romana, como ya dijimos, tensiones entre judaísmo y cristianismo, desarrollo de estructura eclesiástica. Es importante comprender que es solo un punto de partida para un análisis más profundo de la Edad Sombría. Los estudiantes deben profundizar en los detalles de los eventos históricos, las diferencias doctrinales y las implicaciones de estos cambios en la relación entre judaísmo y cristianismo. Muy bien, también es importante explicar que para este periodo se carece de información histórica específica. Se refiere a los años finales del primer siglo de la era cristiana, más precisamente después de la muerte de Juan, uno de los apóstoles de Jesús. Es interesante notar que a pesar de los registros y testimonios existentes sobre los primeros años del cristianismo, hay una escasez de información histórica específica acerca de esta última generación del primer siglo. Esta falta de información puede deberse a varios factores, incluyendo la naturaleza oral y la transmisión limitada de los relatos en aquel entonces,
así como a las dificultades para documentar y preservar los acontecimientos históricos en un contexto de persecución y hostilidad hacia los seguidores de Cristo, y la ausencia de detalles históricos precisos para este periodo ha llevado a debates y conjeturas entre los historiadores y estudiosos del cristianismo primitivo. Algunos han sugerido que la falta de información puede ser atribuida a la destrucción de documentos y registros durante la persecución romana, mientras que otros argumentan que simplemente no se han conservado suficientes fuentes históricas para llenar este vacío. Es importante tener en cuenta que, aunque haya una falta de información histórica específica sobre la última generación del primer siglo, existen otros recursos que nos proporcionan conocimientos valiosos sobre el contexto y desarrollo del cristianismo en general. Los escritos del Nuevo Testamento, por ejemplo, nos brindan una comprensión fundamental de las enseñanzas de Jesús y los primeros seguidores. Además, existen testimonios posteriores y otras fuentes indirectas que nos permiten obtener una imagen más completa de la evolución del cristianismo en esta época crucial. Bueno, lo que se destaca es la falta de información histórica sobre la última generación del primer siglo, aunque esto representa un desafío para los estudiosos. Es importante reconocer que hay otros recursos disponibles para comprender el contexto y desarrollo del cristianismo primitivo. Y esta limitación nos motiva a examinar cuidadosamente las fuentes existentes y a utilizar enfoques metodológicos rigurosos para reconstruir y comprender mejor este periodo histórico. El evento histórico crucial es la caída de Jerusalén en el año 70, ya que tuvo un impacto en la relación entre judíos y cristianos. Este acontecimiento había sido profetizado por el Señor Jesucristo en Mateo 24 y Lucas 19 y tuvo lugar en el año 70, como ya lo dijimos, cuando el ejército romano, liderado por el emperador Tito, con el general Tito, en ese momento era el general, conquistó y destruyó la ciudad de Jerusalén, incluyendo el templo judío. Y la caída de Jerusalén tuvo un profundo impacto, como ya lo dijimos, en la relación entre judíos y cristianos en ese tiempo. Antes de ese evento, los cristianos estaban firmemente arraigados en la tradición judía. El cristianismo estaba arraigado en esa tradición. Y había muchos seguidores de Jesús siendo judíos y manteniendo prácticas y creencias judías. Sin embargo, la destrucción de Jerusalén marcó un quiebre significativo en esta relación. Para los cristianos, la caída de Jerusalén se interpretó como una señal de que la antigua alianza entre Dios y el pueblo judío había sido reemplazada por una nueva alianza basada en Jesucristo. Además, la destrucción del templo fue vista como el cumplimiento de las profecías de Jesús sobre su destrucción y una confirmación de la validez del mensaje cristiano. Por otro lado, la caída de Jerusalén también provocó un aumento en la hostilidad hacia los judíos por parte del Imperio Romano y de algunos grupos cristianos emergentes. Los romanos consideraban a los judíos como rebeldes y su destrucción de Jerusalén fue un acto de represión y control. Algunos judíos que ya se estaban distanciando del judaísmo, algunos cristianos, que ya se estaban distanciando del judaísmo, vieron la destrucción de Jerusalén como un juicio divino sobre los judíos por no haber reconocido a Jesús como el Mesías. Y esta ruptura en la relación entre judíos y cristianos continuó a lo largo de los siglos siguientes, con el cristianismo separándose cada vez más del judaísmo y desarrollando su propia identidad y doctrina. Los desafíos y tensiones entre ambas comunidades persistieron a lo largo de la historia, a veces marcados por persecuciones y conflictos. En resumen, la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo tuvo un impacto significativo en la relación entre judíos y cristianos. Para los cristianos representó un punto de quiebre que reforzó su identidad y su mensaje,
mientras que para los judíos implicó una pérdida profunda y un aumento en la hostilidad hacia ellos. Este evento marcó el comienzo de un proceso de separación y divergencia entre ambas comunidades que influiría en la evolución del cristianismo y la relación entre ambas tradiciones religiosas en los siglos posteriores. Vamos a hablar ahora acerca de la destrucción de la nación judía y su posterior restauración en 1948. Es un evento histórico trascendental el hecho de que la nación judía fue destruida en el año 70 después de Cristo, y no fue restaurada sino hasta en el año 1948 en una porción mucho más pequeña de terreno. Este hecho histórico tiene un profundo significado tanto para el judaísmo como para el cristianismo, y ha tenido un impacto significativo en la relación entre ambas religiones. La destrucción de la nación judía se remonta a los acontecimientos del año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano, liderado por Tito, como ya lo habíamos dicho, conquistó Jerusalén y destruyó el templo judío. Y esta devastadora derrota marcó el fin de la independencia judía y la diáspora, dispersando a la comunidad judía por todo el mundo. Y durante casi 2000 años, el pueblo judío se mantuvo sin territorio propio, sufriendo persecuciones, exilios y discriminación en diversas partes del mundo. Y a pesar de ello, la fe y la identidad judía continuó y se mantuvo viva a través de la práctica religiosa y la preservación de la cultura y la tradición. En el siglo XX, un movimiento nacionalista judío conocido como el sionismo comenzó a ganar fuerza, y el objetivo principal del sionismo era el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel, basado en el retorno de los judíos a su tierra ancestral. Después de la Segunda Guerra Mundial y como resultado del Holocausto y el reconocimiento de la necesidad de un hogar seguro para los supervivientes, la comunidad internacional respaldó la creación de un Estado judío independiente. Y el 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue proclamado y reconocido oficialmente. Y la restauración de la nación judía en 1948 fue un evento de gran importancia, tanto para los judíos como para los cristianos. Para los judíos significó el retorno a su tierra ancestral, la recuperación de la soberanía y la posibilidad de vivir en un Estado propio, después de siglos de diáspora. Este acontecimiento fue considerado un cumplimiento profético y un hito en la historia del pueblo judío. Para los cristianos, la restauración de Israel tuvo diversos significados y enfoques teológicos. Algunos cristianos vieron esto como un cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el retorno de los judíos a la tierra prometida. Otros lo han interpretado como un paso importante hacia el cumplimiento de las promesas mesiánicas y el eventual regreso de Jesús. En resumen, la destrucción de la nación judía en el año 70 después de Cristo y su posterior restauración en 1948 son eventos históricos de gran relevancia. Estos sucesos marcaron el fin de la independencia judía y la diáspora, así como el inicio de la era moderna de un Estado judío en la tierra de Israel. Tanto para los judíos como para los cristianos, estos eventos tienen significados profundos en términos de historia, fe y profecía, y han influido en la relación entre ambas comunidades religiosas a lo largo del tiempo. Muy bien, volvemos ahora al tiempo antiguo, en la Edad Sombría. Durante la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, muchos cristianos encontraron refugio en la ciudad de Pela, de la cual presentamos sus ruinas aquí en esta diapositiva. Este hecho histórico es significativo porque demuestra cómo los primeros seguidores de Jesús tomaron precauciones para protegerse durante un periodo de gran peligro y violencia. La ciudad de Pella o Pela
ubicada al norte del Mar Muerto, se convirtió en un lugar de refugio para los cristianos debido a su posición geográfica y su relativa seguridad. Antes de la caída de Jerusalén, los seguidores de Jesús fueron advertidos por él mismo sobre la inminente destrucción y se les instó a huir de la ciudad. Siguiendo estas instrucciones, muchos cristianos abandonaron Jerusalén y encontraron refugio en Pella y otras áreas cercanas. La elección de Pella o Pila como refugio puede estar relacionada con la presencia de una comunidad judía allí, lo que brindaba una cierta familiaridad y apoyo a los cristianos que huían. Además, la geografía montañosa de la región ofrecía protección natural contra los ataques y facilitaba la defensa. El hecho de que los cristianos buscaran refugio en Pella durante la destrucción de Jerusalén subraya la importancia de la supervivencia de la comunidad cristiana en ese momento crucial de la historia. Además, muestra cómo los primeros seguidores de Jesús estaban dispuestos a adaptarse y protegerse en situaciones difíciles, preservando la continuidad del movimiento cristiano. Pasaremos ahora a la separación definitiva entre el judaísmo y el cristianismo. Este es un tema importante en el contexto de la Edad Sombría de la historia de la Iglesia, porque a medida que el cristianismo se desarrollaba como movimiento religioso independiente, surgieron diferencias significativas entre las dos tradiciones. Inicialmente, el cristianismo se consideraba una corriente dentro del judaísmo, con muchos de sus primeros seguidores siendo judíos. Sin embargo, a medida que la fe cristiana se expandía y se alejaba de sus raíces judías, surgieron tensiones y desacuerdos doctrinales. Y uno de los principales desacuerdos fue la cuestión de si inicialmente el cristianismo se consideraba una corriente dentro del judaísmo, con muchos de sus primeros seguidores siendo judíos. Sin embargo, a medida que la fe cristiana se expandía y se alejaba de sus raíces judías, surgieron tensiones y desacuerdos doctrinales, y uno de los principales puntos de desacuerdo fue la cuestión de si los gentiles, es decir, los no judíos, debían cumplir con la ley judía y practicar la circuncisión para convertirse al cristianismo. Esta controversia se resolvió en el Concilio de Jerusalén en el año 49 después de Cristo, donde se decidió que los gentiles no estaban obligados a cumplir con la ley judía. A medida que el cristianismo se extendió más allá de las comunidades judías y ganaba seguidores entre los gentiles, se fue estableciendo gradualmente como una fe separada y distinta, y se desarrollaron nuevas prácticas litúrgicas y estructuras eclesiásticas que diferenciaban al cristianismo del judaísmo. Además, eventos como la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo tuvieron un impacto significativo en la relación entre el judaísmo y el cristianismo. La caída de Jerusalén fue un hito histórico que marcó el fin de la centralidad del templo y la disolución de muchas instituciones judías. Esto llevó a un mayor distanciamiento entre las dos tradiciones religiosas y a una identidad cada vez más separada del cristianismo. La persecución de los cristianos bajo el emperador Domiciano. Durante el reinado de Domiciano, el emperador, en el final del primer siglo después de Cristo, los cristianos experimentaron una intensa persecución. Esta etapa de persecución bajo el gobierno de Domiciano es significativa porque representó un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva y dejó un impacto duradero en la comunidad cristiana. Domiciano se le conocía por su gobierno autoritario y su insistencia en el culto al emperador, que incluía la adoración al emperador como una deidad, y esta adoración era contraria a las creencias y prácticas cristianas, ya que los seguidores de Jesús
consideraban que solo Dios merecía adoración. Por lo tanto, al negarse los cristianos a participar en el culto al emperador, entonces ellos se convirtieron en objeto de persecución. Durante el reinado de Domiciano se emitieron decretos y edictos para buscar suprimir y castigar a los cristianos. Se les exigía que renunciaran a su fe y adoraran al emperador, y aquellos que se negaban a hacerlo enfrentaban represalias severas como la confiscación de bienes, el exilio o incluso la muerte. Esta persecución se extendió por todo el Imperio Romano y afectó a comunidades cristianas en diversas regiones. La persecución de los cristianos bajo Domiciano tuvo un impacto significativo en la iglesia primitiva. Por un lado, fortaleció la identidad y la cohesión de la comunidad cristiana, ya que enfrentar la adversidad los unió más. Y además, esta persecución impulsó el desarrollo de una literatura cristiana apocalíptica que expresaba la esperanza y la resistencia de los seguidores de Jesús en medio de la persecución. A pesar de los intentos de Domiciano por erradicar el cristianismo, la persecución no tuvo éxito en su objetivo final. La fe cristiana continuó creciendo y expandiéndose incluso en tiempos de adversidad. Esta resistencia y persistencia de los primeros cristianos frente a la persecución sentaron las bases para la posterior consolidación y expansión de la iglesia. En conclusión, la persecución de los cristianos bajo el emperador Domiciano durante el primer siglo después de Cristo dejó una marca profunda en la historia de la iglesia primitiva. Esta etapa de persecución sirvió para fortalecer la identidad cristiana y fomentar la resistencia ante la adversidad. Aunque difícil, la persecución no logró extinguir el cristianismo y en cambio contribuyó a su crecimiento y propagación en los siglos venideros. Vamos a ver ahora el exilio de Juan en la isla de Patmos y la escritura del libro de Apocalipsis. El exilio de Juan en la isla de Patmos y la escritura del libro de Apocalipsis son dos eventos estrechamente relacionados que desempeñaron un papel significativo en la historia del cristianismo primitivo. Después del martirio de muchos de los apóstoles, incluido el apóstol Pedro, Juan fue exiliado a la isla de Patmos por orden del emperador romano, Domiciano, en el primer siglo después de Cristo. Durante su tiempo en el exilio, Juan tuvo una experiencia espiritual profunda y recibió visiones y revelaciones que finalmente se plasmaron en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es una obra profética y apocalíptica que contiene visiones simbólicas y mensajes dirigidos a las 7 iglesias de Asia Menor. En ese momento, Juan escribió este libro con el propósito de alentar, advertir y fortalecer a los cristianos que enfrentaban persecución y desafíos en su fe. Y la isla de Patmos, donde Juan se encontraba exiliado, era un lugar remoto y aislado, lo que le permitió tener un tiempo de soledad y comunión con Dios. Durante este periodo recibió revelaciones sobre eventos futuros, el juicio final y la victoria final de Cristo sobre las fuerzas del mal. Estas revelaciones se transmitieron en forma de símbolos y visiones que Juan registró en el libro de Apocalipsis. La escritura de Apocalipsis por parte de Juan en la isla de Patmos fue un testimonio poderoso de la perseverancia de la fe cristiana en tiempos difíciles. Este libro no solo brindó consuelo y esperanza a los creyentes de ese momento, sino que también se convirtió en una parte integral del canon bíblico y continúa siendo una fuente de inspiración y enseñanza para los cristianos de la actualidad. Pasamos ahora a los últimos libros del Nuevo Testamento escritos durante este periodo, conocido como la Edad Sombría,
que ya dijimos que abarca desde el martirio de Pablo hasta la muerte de Juan. Libros que se escribieron en diferentes momentos y lugares y que reflejan el contexto y los desafíos que enfrentaba la iglesia en ese momento. Entre los últimos libros del Nuevo Testamento escritos durante este periodo se encuentran los siguientes: Hebreos, que se cree que fue escrito hacia finales del primer siglo y ofrece una explicación teológica de la relación entre el antiguo pacto judío y el nuevo pacto en Cristo. La segunda de Pedro, que aunque hay debate sobre su autoría, algunos estudiosos sugieren que pudo haber sido escrito a principios del segundo siglo, y aborda la importancia de la fe y la moralidad en la vida cristiana. Luego están las epístolas y el Evangelio de Juan, que son escritos atribuidos al apóstol Juan y se consideran parte de los últimos libros del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan presenta una perspectiva única sobre la vida, el ministerio y los mensajes de Jesús, mientras que las epístolas de Juan abordan temas como el amor, la verdad y la lucha contra el error doctrinal. Judas se atribuye al apóstol Judas. Se advierte sobre los falsos maestros y la necesidad de defender la fe y la santidad. Y luego Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento atribuido a Juan, fue escrito durante su exilio en la isla de Patmos, ¿verdad? Contiene visiones proféticas, simbólicas, sobre el fin de los tiempos y el juicio final y el triunfo de Cristo sobre el mal. Muy bien, estos últimos libros del Nuevo Testamento escritos durante la Edad Sombría reflejan la diversidad teológica y los desafíos enfrentados por la Iglesia en este periodo. Y aunque el reconocimiento universal de estos libros como inspirados y canónicos vino más tarde, su contenido sigue siendo relevante para la comprensión y la fe cristiana en la actualidad. Muy bien, pasamos ahora a la expansión de las iglesias y su presencia en todo el Imperio Romano. Una notable expansión y presencia en todo el Imperio Romano. A medida que el cristianismo se difundía, se fundaron iglesias en diversos países y ciudades, desde el Tíber al Éufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África. Algunos incluso creen que el cristianismo se extendió hasta España y Gran Bretaña, en el occidente. Este crecimiento significativo de la iglesia se evidencia en registros históricos y documentos de la época. Por ejemplo, la carta de Plinio, el joven, al emperador Trajano, escrita alrededor del año 112 después de Cristo, menciona que en las provincias de Asia Menor, al margen del Mar Negro, los templos de los dioses estaban casi abandonados y los cristianos eran una multitud en todas partes. Esto indica que la presencia y la influencia de la iglesia cristiana se había expandido ampliamente. Es interesante observar la diversidad de miembros dentro de la iglesia en términos de clases sociales, desde las categorías sociales más nobles hasta los esclavos. Los cristianos superaban en número a la población libre en todo el imperio, y esta diversidad reflejaba la naturaleza inclusiva de la iglesia, donde tanto el esclavo como el noble eran tratados de manera igualitaria. Incluso se menciona que un esclavo podía ser obispo, mientras que su amo era un miembro regular. Y la expansión de las iglesias y su presencia en todo el Imperio Romano mostraba el alcance y la influencia creciente del cristianismo en la sociedad de la época. Y este periodo sentó las bases para la futura consolidación y desarrollo de la iglesia, sentando las bases para su posterior evolución y transformación. A través de esta expansión, el cristianismo se convirtió en una fuerza cultural y religiosa significativa en el imperio, dejando una huella duradera en la historia del cristianismo que aún nos influencia hoy día. El reconocimiento creciente del domingo como día de adoración. Durante este periodo de la Edad Sombría se observó un reconocimiento creciente de este día, del primer día de la semana, como día de adoración en la iglesia cristiana. Aunque en sus primeros años la iglesia primitiva todavía tenía una fuerte influencia judía
y posiblemente observaba el sábado hebreo y también el primer día de la semana, el domingo comenzó a desplazar gradualmente al sábado como día de reunión y adoración. Este cambio se debió en parte al aumento de la población de creyentes gentiles en la iglesia, que no tenían la tradición de observar el sábado. A medida que la iglesia se expandía a diferentes regiones y se encontraba con diferentes culturas y prácticas religiosas, adoptó costumbres y rituales que eran más comunes entre los gentiles. Además, la resurrección tuvo un papel significativo en la elección del domingo como día de adoración. La resurrección ocurrió el primer día de la semana, el domingo, y se convirtió en un evento central de la fe cristiana. Por lo tanto, los seguidores de Jesús comenzaron a reunirse en el primer día de la semana para conmemorar su resurrección y celebrar la victoria sobre la muerte. Aunque el reconocimiento universal del domingo como día de oración se estableció más claramente en los siglos posteriores, durante la Edad Sombría ya se veían indicios de este cambio. A medida que la iglesia se alejaba de su conexión con el judaísmo y se establecía como una entidad independiente, el domingo se convirtió en el día principal para la adoración y la observancia de la Cena del Señor. Es importante destacar que el reconocimiento del domingo como día de adoración no fue uniforme en todos los lugares y en todas las comunidades cristianas. La observancia del Día del Señor variaba en su estricta aplicación, pero el reconocimiento general del domingo como un día separado y especial para la adoración se volvió más evidente a medida que pasaba el tiempo. Pasamos ahora a la observancia de la Cena del Señor en las reuniones de la iglesia. Durante la Edad Sombría del cristianismo, la observancia de la Cena del Señor fue una práctica central en las reuniones de la iglesia. A lo largo de este periodo, los creyentes se reunían y participaban en la celebración de la Cena del Señor como un acto de conmemoración y recordatorio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y esta práctica, arraigada en las enseñanzas de los apóstoles, quienes, repitiendo lo dicho anteriormente, esta práctica estaba arraigada en las enseñanzas de los apóstoles, quienes transmitieron la importancia de recordar la muerte y resurrección de Cristo a través de la participación en el pan y el jugo de uva, que simbolizaban su cuerpo y su sangre. La Cena del Señor se consideraba una forma de comunión con Cristo y con los demás miembros de la comunidad de la fe. Aunque no se proporcionan detalles específicos sobre cómo se llevaba a cabo esta observancia en el período de la Edad Sombría, podemos inferir que era una parte fundamental de las reuniones de la iglesia. Los creyentes se unían para compartir una comida y participar en la ceremonia de la Cena del Señor, que incluía la bendición y la distribución del pan y del fruto de la vid. Esta práctica tenía un significado profundo y simbólico para la iglesia de esos tiempos. A través de la participación en la Cena del Señor, los creyentes renovaban su compromiso con Cristo, recordaban su sacrificio redentor y se unían en comunión fraternal. Además, la observación de la Cena del Señor también servía como una afirmación de la fe, de la identidad cristiana, la fe compartida entre los miembros de la iglesia. En resumen, es una observancia que era práctica central en las reuniones de la iglesia durante la Edad Sombría, y esta celebración permitía a los creyentes recordar el sacrificio de Cristo, renovar su compromiso con Él y fortalecer la comunión entre ellos mismos. No se tienen detalles específicos, pero sí podemos apreciar la importancia que tenía y el significado que tenía en la vida de ellos durante este período. Durante el primer siglo después de la ascensión de Cristo, el cristianismo experimentó un crecimiento notable y se extendió por diversas regiones. A fines de este siglo, aproximadamente 70 años después de la ascensión de Cristo, la iglesia cristiana había alcanzado una presencia significativa en diferentes partes del mundo conocido en ese momento.
En ese periodo se habían fundado iglesias en todos los países y en casi todas las ciudades, desde el Tíber al Éufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África. Algunos estudiosos incluso sugieren que el cristianismo pudo haber llegado hasta España y Gran Bretaña en el occidente. Y esta expansión geográfica muestra el alcance y la influencia que el cristianismo había adquirido. Lo más sorprendente es la cantidad de seguidores que el cristianismo tenía en ese momento. Los miembros de la iglesia ascendía a varios millones en todas las clases sociales, desde las categorías más nobles hasta los esclavos. Los seguidores de Cristo superaban en número a la población libre en todo el Imperio Romano. Y esta diversidad social dentro de la iglesia es notable, ya que incluso los esclavos tenían un lugar igualitario junto a los nobles en la comunidad de los creyentes. Y este crecimiento y diversidad en la iglesia cristiana refleja la atracción y el impacto que el mensaje de Cristo tuvo en las personas de diferentes trasfondos sociales. La carta bien conocida de Plinio al emperador Trajano, escrita alrededor del año 112 d.C., menciona que los templos de los dioses en las provincias de Asia Menor estaban casi abandonados y los cristianos eran una multitud en todas partes. Esta expansión masiva muestra cómo el cristianismo se había arraigado en la sociedad y había atraído a personas de todas las clases sociales. Es importante tener en cuenta que este crecimiento y diversidad también presentó desafíos a la iglesia. A medida que la comunidad cristiana se volvía más amplia y diversa, surgieron diferentes perspectivas y opiniones dentro de la fe. Aunque la iglesia en general aceptó las doctrinas expuestas por el apóstol Pablo en la epístola a los romanos como reglas de fe, también surgieron opiniones herejes y se formaron sectas. Estos desarrollos y desafíos se abordaron en tiempos posteriores, pero es interesante observar cómo la iglesia primitiva afrontó las complejidades y los cambios a medida que crecía y se expandía en aquel tiempo. Durante la edad sombría del cristianismo, que abarca desde el martirio de Pablo hasta la muerte de Juan, se produjeron cambios significativos en la iglesia. A fines del primer siglo, aproximadamente 70 años después de la ascensión de Cristo, la iglesia experimentó un crecimiento notable. Durante este tiempo se establecieron iglesias en diversos países y ciudades, como ya lo dijimos, desde el Tíber al Éufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África. Y en términos doctrinales, la iglesia aceptó ampliamente las enseñanzas del apóstol Pablo como reglas de fe, y las doctrinas expuestas por Pablo en su epístola a los romanos fueron ampliamente aceptadas y reconocidas en toda la iglesia. Estas enseñanzas se alinearon con los conceptos de Pedro y Juan, como se evidencia en sus epístolas. A pesar de las diferencias y desafíos que surgieron durante este periodo, la iglesia encontró un punto de unidad en la comprensión y adhesión a las enseñanzas de Pablo. Y es importante destacar que, aunque se estableció un consenso en torno a las doctrinas de Pablo, también surgieron opiniones herejes y sectas dentro de la iglesia, y los apóstoles identificaron y expusieron los gérmenes de estas herejías, pero su completo desarrollo tuvo lugar en épocas posteriores. Herejías como la de los gnósticos. Además de las enseñanzas doctrinales, también se observaron prácticas litúrgicas en la iglesia primitiva. El bautismo por inmersión se convirtió en el rito de iniciación predominante en la iglesia. Aunque hacia el año 120 después de Cristo ya se mencionaba la práctica del bautismo por aspersión, también se observaba el Día del Señor, aunque no de manera estricta y separada, y se evidencia que las iglesias se reunían el primer día de la semana. Pasamos ahora a que durante la edad sombría del cristianismo también se observó la aparición de opiniones herejes y la formación de sectas. A medida que la iglesia se desarrollaba y se expandía, surgieron diferentes interpretaciones y enseñanzas divergentes de la doctrina establecida. Y aunque los apóstoles, como Pedro y Juan, expusieron los gérmenes de estas herejías, su completo desarrollo se dio en tiempos posteriores.
y estas opiniones desafiaban y cuestionaban las enseñanzas y creencias ortodoxas de la iglesia primitiva. Y los líderes cristianos se vieron en la necesidad de defender y preservar la integridad doctrinal. Algunas de estas sectas y herejías que surgieron durante la Edad Sombría incluían el gnosticismo, el montanismo, el docetismo y el marcionismo, entre otros. Estas corrientes de pensamiento presentaban alternativas a la fe cristiana, rechazando o distorsionando ciertos aspectos clave de la enseñanza tradicional. Y estas opiniones y la formación de sectas eran un desafío para la iglesia, que estaba buscando mantener la unidad y la pureza doctrinal. Y los líderes y teólogos cristianos de la época tuvieron que enfrentarse a estas desviaciones y establecer argumentos y escritos para refutarlas y preservar la ortodoxia. Y aunque las opiniones y las heréticas y las sectas representaban una minoría en comparación con la iglesia, en general, su influencia y propagación no deben ser subestimadas. Estas corrientes heterodoxas continuaron existiendo y evolucionaron en siglos posteriores, dando lugar a desafíos significativos para la Iglesia, en su búsqueda de mantener la fidelidad a la enseñanza original de Jesús y de los apóstoles. Muy bien, pasamos ahora al tema de cómo el bautismo por inmersión evolucionó al bautismo por aspersión. Durante el primer siglo, el bautismo por inmersión era ampliamente practicado como el rito de iniciación en la iglesia cristiana. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, se menciona una referencia en el año 120 después de Cristo que indica que el bautismo por aspersión ya era una costumbre. Es importante destacar que la transición hacia el bautismo por aspersión no fue repentina ni universal, sino que se produjo gradualmente. Si bien el bautismo por inmersión seguía siendo común, se observa que hacia el año 120 después de Cristo ya existía la práctica de bautizar por aspersión en algunas comunidades cristianas. El bautismo por inmersión implicaba sumergir completamente al individuo en agua, simbolizando su muerte y resurrección juntamente con Cristo. Esta práctica se basaba en la creencia de que el agua representaba el lavamiento de los pecados y el renacimiento espiritual. Por otro lado, el bautismo por aspersión consistía en rociar agua sobre la persona, en lugar de sumergirla por completo. Aunque no se menciona explícitamente en el capítulo 5, esta práctica comenzó a desarrollarse y a ganar aceptación en ciertas comunidades cristianas, y algunos creyentes consideraban que la aspersión simbolizaba la purificación espiritual y el derramamiento del Espíritu Santo. Pasamos ahora entonces a que en cuanto a la función de los apóstoles, a final del siglo I, Juan era el último sobreviviente de los 12 apóstoles, pero no hay registros que indiquen que hubo sucesores en ese oficio. Sin embargo, alrededor del año 120 después de Cristo se mencionan, entre comillas, apóstoles que parecían ser evangelistas itinerantes sin autoridad. Aunque no eran muy respetados, las iglesias recibían la recomendación de no hospedarlos por más de 3 días. En cuanto a la tendencia hacia la jerarquía eclesiástica, hacia el final del primer siglo, se observaba una creciente inclinación a elevar a un obispo sobre los ancianos o los presbíteros. Esto eventualmente condujo al desarrollo del sistema eclesiástico que conocemos hoy en día. Los diáconos también se mencionan en las últimas cartas de Pablo como oficiales de la iglesia, y hay referencias que sugieren que incluso las mujeres desempeñaban el papel de diaconisas. Pasamos ahora a que a medida que la iglesia se desarrollaba y crecía, surgieron distintos roles del liderazgo y ministerio dentro de la comunidad de los creyentes. En primer lugar, se hace referencia a los ancianos, también conocidos como presbíteros. En las últimas epístolas y en el libro de Apocalipsis se menciona a los ancianos como líderes y guías espirituales de las iglesias. Aunque en un principio los términos ancianos y obispos parecen aplicarse indistintamente a las mismas personas, hacia el final del primer siglo se observa una tendencia a elevar al obispo sobre sus compañeros ancianos, y esto eventualmente condujo al desarrollo de un sistema eclesiástico más formalizado y estructurado.
Por otro lado, los obispos también tenían un rol importante en la estructura de la iglesia primitiva. Aunque el término obispo en ese momento no tenía el mismo significado que tiene en la actualidad, se refiere a líderes y supervisores en las congregaciones locales. A medida que la iglesia crecía, se designaban obispos para brindar dirección espiritual y liderazgo a las comunidades de creyentes. Este cambio hacia una estructura más jerárquica en la iglesia primitiva sentó las bases para el desarrollo del sistema episcopal que se vería más adelante en la historia cristiana. Además de los ancianos y obispos, también se menciona a los diáconos. Como ya lo dijimos, ¿verdad? Que su papel principal era atender a las necesidades prácticas de los miembros de la iglesia y de la comunidad en general. Se cree que algunas mujeres también desempeñaban el papel de diaconisas en la iglesia primitiva, como se menciona en la carta a Timoteo. Muy bien. En cuanto al servicio de adoración, en las asambleas cristianas de la Edad Sombría, este se basaba en el modelo de culto adoptado de las sinagogas judías. Durante estas reuniones se leían pasajes tanto del Antiguo Testamento como de las cartas apostólicas y los evangelios. Además se entonaban cánticos de los salmos bíblicos y himnos cristianos. A diferencia de las sinagogas, las oraciones en las asambleas cristianas eran espontáneas y no seguían una estructura rígida. Los creyentes tenían la libertad de dirigirse a los demás miembros y a los visitantes con sus oraciones. Este aspecto destacaba la interacción y la participación activa de todos los presentes en el servicio. Al final del servicio era común participar en la Cena del Señor, y también conocida como la Santa Cena. Durante este momento sagrado, los creyentes compartían el pan y el vino o el jugo de uva en memoria del sacrificio de Jesús en la cruz. Era un acto significativo que recordaba la redención y la comunión de los creyentes con Cristo y entre ellos mismos. Y pasamos ahora a comentar que se dieron contrastes, ¿verdad? Un aspecto interesante de las iglesias del primer siglo es el de los contrastes entre la moral elevada y el tono espiritual en ese periodo. A medida que avanzaba el primer siglo después de la ascensión de Cristo, las iglesias comenzaron a experimentar cambios en su vida espiritual. En términos de moral, las normas eran elevadas y se mantenían en línea con las enseñanzas de los apóstoles, especialmente de las doctrinas expuestas por el apóstol Pablo en su epístola a los romanos. La moralidad y la ética cristiana se consideraban de suma importancia y eran respetadas por los creyentes. Sin embargo, a pesar de esta moral elevada, el tono espiritual de las iglesias mostraba ciertos declives en comparación con los judíos, con los días apostólicos. A medida que el primer siglo llegaba a su fin, se observaban luces y sombras en las iglesias. Si bien las normas morales eran altas, el nivel de vida espiritual no alcanzaba el mismo nivel que en los días apostólicos o los primeros días de la iglesia. El tono espiritual parecía ser inferior y había aspectos en los que la iglesia no estaba alcanzando los estándares establecidos anteriormente. Esto no significa que la iglesia estuviera debilitada o en declive, por el contrario, en todas partes la iglesia era fuerte, activa y estaba experimentando un crecimiento significativo. La fe cristiana se estaba extendiendo en todo el Imperio Romano y las iglesias se establecían en diferentes regiones y ciudades. Sin embargo, se observaban diferencias en la vida espiritual y el fervor de los creyentes en comparación con los tiempos apostólicos. Es importante destacar que esos contrastes entre el tono espiritual y el nivel moral no debilitaban a la iglesia en su conjunto. A pesar de los altibajos, la iglesia del primer siglo se levantaba y dominaba en todos los ámbitos del Imperio Romano. Su influencia era significativa y su presencia se hacía notar en todas las clases sociales, desde los más nobles hasta los esclavos. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a hacer las preguntas de comprobación de saberes. Recordemos el objetivo de aprendizaje. En cuanto a las preguntas de comprobación de saberes, vamos a leerlas junto con sus respuestas. Pregunta: ¿cuál fue
el impacto de la caída de Jerusalén en la relación entre el judaísmo y el cristianismo? Muy bien. Después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, el judaísmo rabínico se separó del cristianismo, que ya se había convertido en una entidad religiosa distinta. La destrucción de Jerusalén también marcó un punto de inflexión en la expansión del cristianismo hacia las comunidades gentiles. Pregunta, ¿cómo evolucionó la estructura de la iglesia al final del primer siglo? Bueno, evolucionó hacia un modelo más jerárquico. Los obispos comenzaron a tener autoridad sobre varias comunidades locales y las diócesis se establecieron como unidades administrativas. Además, los presbíteros o ancianos y diáconos desempeñaron roles importantes en la organización y el liderazgo de las comunidades cristianas. Pregunta, ¿cuáles fueron las principales enseñanzas de los apóstoles Pedro, Pablo y Juan durante este periodo? Bueno, tuvieron diferentes enseñanzas. Pedro enfatizó la importancia de la fe y la obediencia a Dios. Pablo se centró en la salvación por la fe en Cristo y ser libres del legalismo judío. Juan se destacó por sus enseñanzas sobre el amor fraternal y la necesidad de vivir en la luz de Dios. Pregunta, ¿cómo se desarrollaron las sectas y opiniones heréticas dentro de la iglesia en este tiempo? Bueno, algunas de ellas incluyen el gnosticismo, el docetismo y el montanismo. Estas enseñanzas heréticas desafiaron las creencias y la autoridad de la iglesia y llevaron a debates teológicos significativos. Pregunta, ¿cuáles fueron los factores que contribuyeron al crecimiento y la expansión del cristianismo en diferentes regiones? Bueno, varios factores, entre ellos se encuentra el trabajo misionero de los apóstoles y otros líderes cristianos, la difusión de las enseñanzas cristianas a través de las redes comerciales y el atractivo del mensaje cristiano para las clases bajas y marginadas de la sociedad. Pregunta, ¿qué papel desempeñaban los diáconos en las primeras comunidades cristianas? Era un papel importante. Fueron designados para servir y atender a las necesidades prácticas de la comunidad, como la distribución de alimentos y la atención a los pobres y a los enfermos. Pregunta, ¿qué evidencias existen sobre la adoración y el culto en las asambleas cristianas de este periodo? Bueno, estas evidencias incluyen la oración, la enseñanza de las escrituras, la participación en la cena del Señor y el canto de himnos y salmos. Pregunta, ¿cuál fue el estado de la vida espiritual y moral de las iglesias a finales del primer siglo? Algunas comunidades se enfrentaron a la influencia de enseñanzas heréticas, divisiones internas y persecución externa. Sin embargo, también hubo ejemplos de fidelidad y madurez en la fe entre los creyentes. Pregunta, ¿cómo se relacionaban los cristianos en la sociedad romana en general? Bueno, era una relación compleja. Los cristianos trataban de vivir en paz con sus vecinos y cumplir con las leyes romanas. A menudo eran objeto de sospecha y persecución debido a su negativa a participar en prácticas religiosas paganas y a participar y por su lealtad exclusiva a Cristo. ¿Cuál fue la importancia de la revelación recibida por el apóstol Juan en la isla de Patmos? Bueno, fue de gran importancia. El libro de Apocalipsis contiene esta revelación, ofrece una visión profética, simbólica del futuro y proporciona consuelo y esperanza a las iglesias perseguidas. También se revela la soberanía de Dios sobre la historia y el triunfo final de Cristo sobre el mal. Conclusión. Los capítulos 4 y 5 nos brindan un panorama de la evolución y los desafíos enfrentados por la iglesia primitiva durante un periodo crucial de la historia de la iglesia. Capítulo 4, la iglesia entre los gentiles. Ahí presenciamos el crecimiento y la expansión del cristianismo más allá de las fronteras judías a medida que los apóstoles y otros líderes llevaron el mensaje de Cristo a las comunidades gentiles. La iglesia experimentó cambios en su estructura y enfrentó desafíos teológicos y culturales. Las enseñanzas de Pedro, Pablo y Juan se entrelazaron y sentaron las bases de la fe cristiana, mientras que las sectas y opiniones
heréticas desafiaron la ortodoxia. Luego, en el capítulo 5, en la Edad Sombría, nos adentramos a un periodo de dificultades y persecuciones para la Iglesia. La caída de Jerusalén, la destrucción del templo y la separación entre el judaísmo y el cristianismo marcaron un periodo de inflexión significativo. Las comunidades cristianas enfrentaron divisiones internas, enseñanzas heréticas y persecución por parte de la sociedad romana. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la Iglesia encontró consuelo y esperanza en la revelación de Juan en la isla de Patmos, plasmada en el libro de Apocalipsis. Esta visión profética reafirmó la soberanía de Dios sobre la historia y el triunfo final de Cristo sobre el mal. En resumen, los capítulos 4 y 5 nos muestran el crecimiento y los cambios en la Iglesia durante su expansión entre los gentiles, así como los desafíos y las dificultades que enfrentó en la Edad Sombría. A pesar de los obstáculos, la Iglesia se mantuvo firme en su fe, encontrando consuelo en la revelación divina y perseverando en su misión de proclamar el mensaje de Cristo al mundo. Muchas gracias por su atención.